¿Saben eso, no? ¿Se entiende? Cantar compromete lo que pronunciamos. Si uno lo canta distraído y mira a los demás, no tiene peso. Si lo pronunciamos, estamos cantando cosas arriesgadas que implican compromiso. El tema que nos recordamos en una conferencia tampoco es un recuerdo de una vez por año, sería muy grave para la iglesia. Vivimos en la misión de Dios. La iglesia existe por la misión de Dios. No estamos para nosotros mismos. Una vez salvos, no somos más el ombligo del mundo. Dios está buscando a otros. Ya estamos en el redil, ¿no? Somos las 99, va por la otra, la que no está. Es tan práctico, es tan real, es tan genuino. Yo no sé cuántos aquí son padres. ¿Cuántos son padres con hijos en casa o fuera de casa o grandes? Yo me casé en el año 80 y tuvimos 4 hijos. Están los 4 hijos, están todos casados, tengo 6 nietos. 3 están pastoreando y uno que no se apartó a los 13 años. No se apartó, iba a la iglesia, al Jornalical y todo. Y aceptó a Jesús a los 3 añitos, en un momento donde su madrina, nuestra vecina, le presentó el Evangelio porque era una maestra de escuela dominical. Y a veces nosotros nos confiamos, que damos por hecho que porque vamos a la reunión todo está bien. Hasta que llegan las decisiones personales. Y en las decisiones personales podemos llorar amargamente y hasta sentir que no hay esperanza. Y nuestro Jonatán estuvo 17 años fuera del Señor. Alcohol, drogas, barra brava, comisarías. Yo pensé que me iba a morir, que me iba a explotar el corazón. No podíamos creer lo que veíamos, lo que experimentábamos en casa. Al punto de la locura, el desborde, porque la droga hace su efecto, la forma de actuar. Fue tanto el dolor, fue tanto, pero tanto y tan largo que le supliqué a Dios ni siquiera saber los detalles de las cosas, porque pensé que no iba a pasar esa prueba, así conocía los detalles. Resulta ser que vivimos en Lanús, íbamos con nuestra camioneta para la iglesia hacia Pompeya, de Lanús hacia Pompeya, y él estaba en la esquina liderando toda una barra de amigos, con su fernet en la mano. No cuento esto como una novela, cuento que no tenemos vidas perfectas, pero sí podemos tocar la gracia de Dios en los extremos de nuestras aflicciones. Porque en definitiva también tenemos que identificarnos y pasar. Si tuviéramos vidas perfectas, no sentiríamos nada de misericordia por nadie. Porque justamente uno de los problemas de la religiosidad es el orgullo. A él le pasa esto por esto, ese tiene hijos así por esto. O no, este dedo es terrible, tremendo. Y Dios tenía que hacernos pasar, porque venía todo demasiado bien como familia. No lo justifico, se nos cayó a nosotros como un Mefiboset que uno corre en el ministerio y se nos cae. Pero hay algo sobre siempre la intención del adversario y es, él no juega, no te entretiene, él apunta con un láser, con la luz roja en tu vida y dice, te voy a destruir porque te odio y te maldigo. No está jugando. No es un asunto de poderes y luchas superficiales, es un asunto de vida o muerte, pero la peor muerte es la espiritual, perdernos eternamente en un lago de fuego y azufre. Y Satanás trabaja para tener los millones, 8.000 millones de la humanidad atrapados en sus mentiras, en la esclavitud, porque él usa el pecado para poder tener la gente. En medio de todo eso pasábamos y él bajaba el vidrio y mi esposo le decía, John, venía a casa, venía a descansar, ya era el 4.º día fuera de casa. Y le decía a todos sus amigos, ahí van mis padres, los pastores. Así, una cuchillada. No por el pastorado, sino porque era hijo. A Dios le duele nuestra vida porque somos hijos. Siervos, ministros, es un asunto secundario, somos hijos. Y pasamos por las aflicciones para experimentar, porque venimos de esa vida, algunos tenemos privilegio.
Yo en medio de mi familia tengo el Evangelio desde pequeña, son 63 años de Evangelio. Yo cantaba canciones, yo tengo 63 años de vida en Cristo, pero otros no la tuvieron nunca. Entonces también pesa nuestro historial, pesan los años de salvación, pesan. Porque cuando era pequeña en una de las reuniones cantaban ese, me voy con Cristo, me voy con Él, y el corito daba a entender lo demás que reviente. Total, yo me voy, yo me salvé, y lo demás. Porque aún en nuestro corazón todavía hay prejuicios sobre los mundanos y los pecadores. No nos damos cuenta que venimos de ahí, del mismo pozo. Que somos iguales en condición, pero Dios nos llamó primero y quiere que usarnos para que otros entren después. Y yo te puedo asegurar, no sé tu experiencia en tu familia, que nadie, como me pasó, yo no podía decir cantando, ven Señor Jesús, ven, regresa, porque yo le suplicaba, da un día más para que vuelva, un día más para que regrese, porque Jesús podía venir así, pero los pródigos no hubieran entrado. ¿Comprenden? Entonces cuando hablamos de oración, cuando presentamos un motivo y oramos por lo que inclusive no conocemos, tenemos que entender que son las mismas madres con hijos perdidos, madres que están perdidas, matrimonios que están esclavos, y a eso sumale lo que vemos aún aquí, la brujería, el ocultismo, la hechicería, aún están perdidos las religiones, y pueden estar perdidos evangélicos que nunca se convirtieron y no tienen nuevo nacimiento. Venir al culto no es suficiente, hay que tener vida en Dios. Porque hay que medirse, tengo vida, conozco a Dios, escucho a Dios, hay presencia, entiendo la palabra, actúo, experimento, bonanza, misericordia, amo la santidad, tengo hambre, desesperación. Tenemos que tener síntomas de vida, si no podemos estar muertos con un cartel de evangélicos. Es muy grave, hay que autoexaminarnos. Por eso a un Corinto dice, disciérnase cada uno. Porque en el mismo capítulo de la cena del Señor dice, algunos duermen y otros están muertos, pero están tomando la cena del Señor. No está hablando de los mundanos. Y hablamos estas cosas porque la conferencia es una intención, pero esto es un asunto de guerra espiritual 24/7 desde que existe el mundo hasta el final de los tiempos. No hay tregua. Porque un hijo de Dios puede vivir disfrutando la paternidad de Dios, pero tiene que tener traje de soldado, tiene que tener vida atento, estar forjándose todo el tiempo, avanzando y madurando, echando raíces y dando fruto. Y tener una vida de amor, de comunión profunda con Él. Porque si no sería terrible nuestra vida sin todos esos ingredientes. Estamos aquí para ser intencionales. La mejor vida en el Señor es una vida integrada. Mente, espíritu, alma, decisiones, acciones, lo que hacemos, lo que decimos, lo que hablamos, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos, todo está integrado, no estamos repartidos por pedazos, somos una única persona. Y si Dios es nuestro Señor, todo eso está impregnado de la vida de Dios. Vuelvo a repetir, no tenemos vidas perfectas, pero podemos ser tan vulnerables donde Dios toma nuestra vida y la gente puede ver a Dios más que a nosotros. Se supone que eso era, ¿no? Todo lo que está escrito. Que vean a Cristo, que expresemos a Cristo, y no son vidas perfectas. La gente nos mira, como me decía mi vecina y mi vecino, dice, en los tiempos malos, ¿cómo estás? Nosotros vemos lo que pasa y no podemos imaginar lo que ustedes están viviendo, pero los vemos serenos y gobernados. No nos sentíamos gobernados y serenos. Eso era lo que Dios les mostraba de nosotros a ellos. Uno estaba en el altar clamando, gimiendo, llorando, porque también luchamos con la incredulidad. Y no hay peor cosa para Dios que le oremos. Dios dice, ni siquiera me crees, por tanto no me agradas. Hebreos dice eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que fue una lucha de fe para nosotros, no solo un asunto de droga, pero Dios tiene sus tiempos perfectos. Y hablo esas cosas porque vamos a entrar en otro tema. Pero quiero animarlos en este sentido. Dios nos entrena en la vida privada, en la vida familiar, para luego hacernos hábiles en entrenar y libertar otras familias.
Una familia que no experimenta libertades adentro, ¿con qué autoridad sale a libertar a otros? ¿Se entienden? Las luchas internas, los desarrollos internos, cuando Dios interviene, tienes una victoria y una autoridad para ir y compartir. No hables de tu éxito, bueno, ese éxito fue pura gracia de Dios que intervino y trajo una solución. En estos, cuando los conocí a ustedes, circunstancialmente los conocí en Bariloche. Coincidió que cuando terminé de estar con Pastor Guillermo y Laura en un evento de mujeres, ¿no? Salí unos kilómetros más y mi hijo estaba en el Bolsón, que se había accidentado de muerte. Y cuando llego, él se reconcilió con el Señor de un modo, de una conversión tan radical, tan profunda, que no tuvo rehabilitación. Y hoy es un ministro apoyando al hermano pastor, con un cartel en la iglesia ahí en Pompeya que dice, dispositivo de rehabilitación de adicciones, y está bautizando a los muchachos que se están rehabilitando. No queremos pasar por cosas, pero cuando Dios nos auxilia a permanecer, Dios vuelve el baldón de nuestro adversario en triunfos para muchas otras personas, no solo para nosotros. Entonces estamos aquí para entrenarnos, para forjarnos, para alistarnos. No puede el pueblo de Dios ser pasivo. No existe la pasividad en el reino de Dios, porque el reino de Dios es violencia, muerte y vida, infierno y cielo, reino y reino de oscuridad y esclavitud. Tremendo, poderosísimo. Así que quería compartir con ustedes algo de tantas cosas extraordinarias, hermosas, en medio de tantas cosas difíciles vividas. Una de las cosas feas fue pasar por depresión, 6 años. La esposa de pastor, los 4 niños. Yo tenía una pregunta existencial, una pregunta profunda. ¿Esto es todo el Evangelio, Señor? Vaya a la iglesia, abrace a su hermano, ponga la ofrenda, levante la mano, salude al que está al lado. No conocemos eso, ¿no? ¿Eso es todo, Señor? ¿No hay algo más? ¿No hay algo más relevante por lo cual vivir, sufrir y esperar cosas tremendas de tu persona? ¿Eso es todo? Este círculo. Párese, salude a su hermana o diga 3, gloria a Dios. Y estamos en fracaso en casa, en tristezas, en problemas, en conflictos, en deudas, en esclavitudes, en situaciones ocultas, en falta de confesión. ¿No hay algo más para salir de todo esto y verte obrar donde caminas adelante y te veo claramente que vas adelante y solo quiero eso que tú haces? Me acuerdo que estaba en un momento, porque también en la depresión uno está tan melancólico y tan negativo que se parece un poquito al Jacob de Isaías 49, a ver si se acuerdan los ministros, los estudiosos. Pobre de mí que he trabajado en vano y me he quedado sin fuerza y agotado todas las cosas. Pobre de mí. En vano, dice. En vano he trabajado. Le está facturando a Dios que era un siervo que lo sirvió. Bueno, esa era la Claudia en esos años. Pero dice el otro verso siguiente. Poco es para mí que tú seas mi siervo, le dice Dios. O sea, eso de siervo así, lo mandó al suelo. Es poco que seas mi siervo. Es poco para mí que andes buscando a las ovejitas y jactarte de que eso es tu gran trabajo. Poco es para mí que restaures a otros, porque también te di por luz a las naciones. No está mal lo que hacemos, pero Dios siempre tiene algo mayor. Porque restaurar, atender la casa es parte del plan. Pero Dios tiene un planeta y tiene una humanidad y nosotros no podemos justificar por lo que hacemos local lo que no hacemos para lo que Dios nos pide. Nunca justificaremos lo que no hacemos para quedar bien con Dios. Nunca justificaremos no obedecer porque hago otra cosa. Una tarea nunca justifica la otra tarea que Dios nos dice. Tenemos un lenguaje equivocado que molesta mucho. A mí me molestan algunas cosas también cuando escucho el lenguaje incompleto. Digo, por razón la gente no entiende. Esto se trata no de viajes, no se trata de países, no se trata de juntar dinero.
Esto es más que eso, es que están perdidos. Y si tu hijo está allí, y aunque sea abogado y está en Holanda, le dirías al Señor, no vengas hasta que Él te reciba. Lo que pasa es que ojos que no ven, corazón que no siente. No vemos la gente del mundo. No vemos las etnias, no vemos los países, no vemos. Se usa muchísimo, y yo también uso eso, hacer viajes de corto plazo. Cada viaje en estos 33 años, le he preguntado a Dios, si estoy en Ceuta, en esa vereda, ahí en Ceuta, en el norte de África, y me pasa el árabe, me pasa el chino, me pasa el indio, me pasan los senegaleses y me pasan los de Mauritania, y no sé en qué país estoy de la cantidad de gente que pasa por esa vereda. Y la última vez que estuve dije así, me quedo, Señor, me quedo. ¿Cuál es el problema de no volver a casa? No hago victimización de la viudez, los hijos están casados, la iglesia tiene pastor, me quedo. ¿Cuál es el problema de darle los últimos años de la vida? Y hago así, me quedo. Y me dijo, por ahora no, o sea que eso va a venir en algún momento. Pero resultó ser que estuve en Etiopía por un congreso de una semana y salimos a ver la obra a los somalíes. Frente a la Kenia, Etiopía es frontera con Somalia, pero Somalia hizo un convenio con Etiopía y hay una ciudad autónoma somalí dentro de Etiopía que factura 8 millones de euros diarios en droga que la trabajan los etíopes y la sacan a Rusia, a Europa, a Medio Oriente, porque Somalia está frente a Yemen. Y lo que vi, lo tengo aquí. Digo, me quedo, Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Pero qué hago? ¿Qué tarea hago? Te quedaría solamente de ver a esas niñas, a esas mujeres, esas mamás y esos bebés y esos hombres. Entonces, vas y te moves a Marruecos, donde te muevas, como nos pasa aquí. Nosotros como iglesia, muchísimas obras de misericordia, porque está aquí en la nariz la obra en Jerusalén. Hay que abrir centros de rehabilitación, porque el muchacho no le alcanza un culto o 2 cultos en la semana, necesita 24/7 horas, 24/7 días para estar ministrado en liberación cuando viene el ataque, la ansiedad, la abstinencia, cuando quiere robar o cuando está inmoral. Es ministrar. Hogares de niños. Tuve la oportunidad también conseguir un dinero importante en Estados Unidos, yo ni sabía. ¿Y saben qué? Comprar 2 casas. Esos niños, cuando los conocí, 40 niños puestos por juez en Temperley, las donaciones, ¿saben qué eran? La carcasa de pollo horneada. Yo llego y veo carcasas de pollo como la cena. ¿Qué tiene la carcasa? Nada. En medio de eso las cucarachas. Sentí indignación. Pero indignación porque nuestros cultos se llenan, estamos llenos de iglesias en Buenos Aires y no vemos las miserias, no vemos la gente. Yo tengo que ser sincera, yo no le puedo decir a Dios, bendíceme, porque ya estamos bendecidos desde el linaje de Abraham. No se dice bendecime, ya vivimos en el linaje de la bendición. El secreto es dar la bendición. Dios no dijo que oremos bendición, dice, te hice una bendición y serás una bendición a las familias de la tierra. Ya está escrito en Génesis 12. Pero somos un pueblo mendigo que seguimos bendíceme y ayúdame, como si no conociéramos al Cristo de la cruz con toda la victoria. Les estoy hablando para que reflexionemos que esto necesita cambios radicales, profundos en nuestra vida. Los cambios no comienzan congregacional, comienza en cada corazón, y un corazón que se prende y se enciende, el otro se enciende y Dios dice, hay suficiente pueblo para que yo intervenga. Pero no lo cambia una organización, una estructura, un programa, un culto, una reunión o un formato. Lo cambia lo que ocurra en tu espíritu, tus decisiones más profundas de entrega, renuncia, radical, vaciamiento y arrepentimiento. Donde Dios encuentra un corazón humillado, arrepentido, no tiene límites lo que puede usar a ese instrumento para su propia gloria. Por eso no es pedir más, es morir más, ceder más, soltar más, abrir más las manos.
disponernos ser gastados para Él. Igual vamos a morir, que muramos gastados por Él. Que haya usado todas nuestras horas, todos nuestros días, desde casa hasta cualquier rincón de este planeta. Les muestro esto para entrar en un... ¿Me quieres ayudar? Simplemente, no es el mapa que quería traer, me olvidé yo mi mapa. Pero quiero contarles algo para que tengan una visión de América, de nuestra situación en el mundo. Este es un mapa, obviamente todos los mapas son anglos. Tenemos que ir acá al ejército argentino y buscar los mapas un poco más reales. Los mapas anglos siempre el norte del hemisferio norte es gigante. ¿Vieron? Pero Federico Bertuzzi hacía esto también, usaba el mapa al revés. ¿Quién dijo que el norte es el norte? Él usaba estos mapas, sí, lo daba vuelta siempre. ¿Quién dijo que el norte es el norte? ¿No es así? Tenemos más mar que país ahí, tremendo. Pero tengo un mapa lindo, diferente, me encantó y me sirve. Porque miren, América está sola, con un océano y con otro océano. En cambio, los 4 continentes aquí, todos están juntos, relacionados. Saben que esto en la historia de primera, los que estudian geografía, era una sola tierra, ¿no es así? No me pregunten periodos. Mi hija estudia geografía, se sabe todo, yo no tanto. Lo que pasa en África está conectado, lo sabe Europa. Lo de Asia está todo conectado y Oceanía es parte de toda esta zona del sur de Asia, aunque es continente. Pero América la rodean los 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico. América, de norte a sur, es el único continente de los 5 con cielos cristianos. El único. Estos 4 continentes, aunque Europa parecía cristiana, Europa está en una involución tremenda, ¿saben, no? En París, culto a los demonios, del mundo espiritual abren puertas del infierno y hay invocaciones, imágenes, cosas tremendas. El humanismo es la versión más burda contra la verdad del Evangelio. Y ni hablar de las prácticas. Las religiones son producto de la ignorancia porque son tierras en oscuridad. Potestades, gobernadores en las regiones celestes, ¿no es así? Territorios, demonios. Por eso también pasan cosas, no solo allí, también pasan cosas aquí, porque hay brujería también aquí, y hay ocultismo, y hay maldad, y hay hechicería, ¿no es así? Pero la diferencia de América es que se profesa a Cristo desde el Ártico hasta la Antártida. Ese privilegio no lo tiene. Y todo lo que es residuo de sectas del norte cae a América Latina como una gran novedad. No se enteraron que acá arriba ya no funciona y las recibimos como grandes cosas del Evangelio. Ya está el espíritu del anticristo para engañar. Ya está para mentir, ya está para arrastrar a los ingenuos que no conocen la palabra, a los que siguen personas y los arrastra como bocanadas a sectas y a herejías aún de la Escritura. No te confíes, porque hasta que no conozcas la palabra también puedes ser engañado por una falsa verdad. Porque no es lectura académica, es luz y revelación del Espíritu Santo de la palabra en nuestra vida, que se instala y nos protege. Así que este es el conflicto. Es una sordera un océano, un oído y una sordera en otro. No escucha el clamor. Yo te escuchaba hablar y yo digo, tengo una imagen general. Está lejos lo que estás diciendo, está del otro lado, no tiene que ver con nosotros somos, ¿sí o no? Lejos. Entonces cuando oramos, no tenemos pasión para orar, porque no estamos en el lugar, no sentimos el olor, no sentimos la presión que te agobia. Yo estuve en Calcuta con 8 personas de Argentina, estuvimos con Nolen y con Zulema Arias vino en este viaje. ¿Y saben qué? Después de orar en la zona del templo de Calcuta, donde está la diosa Kali, por supuesto que eran caminatas de oración, nos cubríamos de las estrategias, todo lo que hay que saber. Pero cuando yo salí de orar allí y me dice
el misionero Nolen, vamos a ir ahora a ver. Y yo digo, yo necesito ya ir al hotel porque siento un hacha con filo que me está partiendo el cráneo de arriba abajo, después de un tiempo de oración. Y estuvieron todos, nos fuimos al hotel y tuvieron que orar y hacer apoyo de oración, porque Satanás no aplaude que vayas a desalojarlo. Satanás dice, vos vas a venir a mí a moverme milenariamente de una tierra donde tengo dominio. Y ¿saben qué? No se tienen que asustar de esto que uno cuenta, porque aquí también hay eso, solo que está bajo cielos cristianos. No es que no lo está. Hay democracia casi en todos los países. Aquí no hay democracias. Entonces nos identificamos no solo con una ventaja conocer, pero por el Espíritu Santo nos puede dar gemido, intercesión, clamor y compromiso sin nunca haber ido, porque es un asunto espiritual, la oración por el clamor de los perdidos. Dios puede escuchar allí y actúa allí. Lo que hoy oramos no tenemos idea, el cielo sabrá las respuestas que dará. Pero no es solo para una conferencia, es un compromiso diario, porque allí hay familias. Y si conociéramos a Dios un poco más y le amáramos más, vamos a descubrir cuando Él escribió y dijo, no quiere que ninguno se pierda. Ninguno, porque vino por todos, no por algunos. Y los misioneros no son astronautas, son personas que Dios encontró como vasos donde dijo, puedo ponerles mi sentir, por eso ellos no pueden estar donde no está el desafío de evangelizar, porque están hechos para el lugar de alcance. Pero todos tenemos que encontrar el lugar donde Dios nos quiere. En mi caso, en estos años, me invitaron a una reunión de oración, después tenía esa pregunta y esto es todo, y me invitaron a orar entablada, gracias mi querida, 10 mujeres en una mesa, no conocía a nadie, solo a la hermana que me llamó. Me acuerdo que fui con el bebé, el chiquito, los 3 nenes estaban en la escuela evangélica y en Lanús, y yo miraba que hablaban, sé que Guille quizá está escuchando, Pastor Andrés Robert había ido a ese viaje a India con mi esposo en el año 93, fueron 23 pastores argentinos también. Y yo estaba mirando un video y yo estaba diciendo, ¿cómo nunca nadie me dijo eso? Tengo 31 años, tengo años de pastorado, toda mi adolescencia, nadie habló de la misión de Dios fuera de Argentina. Y entonces me estaba enojando porque somos típicos y no podemos escuchar, enojarnos, de todo, criticar, todo en la mente. Y saben, el Espíritu Santo me dice, la Biblia siempre estuvo en tu casa. Wow, ya me asusté. Y ahí aprendí que delante de Dios tenemos una Biblia en casa. Y aunque no tengas videos y no te muestren un mapa, hay una misión. Esa Biblia está escrita porque es el manual de la misión de la iglesia. La ruta a seguir texto por texto de lo que la iglesia debe vivir, hacer y entregar como fruto a Dios que ha obedecido. No hay opciones, pero la misión da gozo. Algunos, si no conocen mucho a Dios, sienten miedo de esto. Y el miedo es que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero cuando entras en el amor de Dios y vives y caminas, claro, las renuncias se transforman en gozo. Antes de la renuncia es tormento, pero en el paso de fe que a Dios le agrada viene una profunda paz. Hago un paréntesis, mucho de la falta de paz, mucho de la falta de gozo, mucho de la falta de satisfacción y llenura es porque siempre estamos antes del paso de decirle que sí en todo lo que nos dice. La experiencia de satisfacción en Dios es después de nuestro sí, lo que tú digas, Señor, lo que tú quieras, como vos quieras. Y hay un bautismo de llenura y de realización. Si no te sientes realizado es porque falta algo. Falta un paso más, varias cosas más. Y yo encontré esta palabra tan perfecta, escrita tantos años atrás por el apóstol Pablo en Filipenses, si quieren abrir sus Biblias,
los invito a leer de su Biblia aunque esté aquí, porque si se hacen dependientes de aquí no tienen contacto con la palabra. Así que lean la palabra ahí desde sus manos. Y también la palabra en el celular mucho no conviene porque vas a leer el WhatsApp y el Instagram y todo lo demás. Ya los conozco porque me pasa a mí, tranquilos. Entonces en Filipenses 4:10, el cuento esto, quería esto justamente, que en esa reunión, enseguidita preparamos un folleto. Hace 33 años hacemos esto. Y era la red de apoyo integral misionero, porque en la década del 90 salían obreros en la mejor década de Argentina, dólar peso, salían los misioneros del aeropuerto solos, sin despedida de iglesia. Porque estaba esa famosa frase, si Dios te llama, Dios te sostiene. La década 90 fue una década preciosa y una década de engaño, porque fue cuando proliferaron las tarjetas de crédito. No teníamos nada de eso. Y vino la oportunidad de comprar dólar, peso, el monedero tenía ambos billetes. ¿Se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan? No nos hicimos ricos, pero respiramos por 10 años, pero también fue un desborde. Mi profesor de seminario, Milton Pope, un misionero de Minneapolis, de Minnesota, durante la década del 80 decía en Argentina, Dios dice que habrá un paréntesis de 10 años. Esos 10 años serán de prosperidad para que la iglesia argentina no diga que no puede, que no tiene y que no sabe. Pero el paréntesis se va a cerrar y vendrá aflicción. Lo dijo, quizás no todos lo escucharon, yo estaba en el seminario, escuchaba esa palabra, estudié en el año 88. Él daba la palabra por todo el país. Terminó la década del 90, donde hubo un encandilamiento de dinero, de poder viajar, hacer y tener. Los misioneros no hubo ninguna diferencia de mejor apoyo, más apoyo, mejores salidas. Y vino el corralito. Corralito fue una disciplina espiritual de Dios a la iglesia argentina. Porque es la iglesia la que tiene el timón profético para una nación. Ningún político tiene la sabiduría de Dios para dirigir una nación, pero una iglesia cristocéntrica, consagrada y temerosa, tiene la palabra para una nación, como lo fue en el tiempo de Israel los profetas. Es la iglesia la que pone en jaque para bendecir o para permitir que Dios nos discipline. No sé si sabían esto. Tuvimos muchos años de aflicción porque la iglesia malgastó los recursos que eran para las naciones. Tenía que haber sido la década de la fuerza misionera argentina, la década del 90. Pero todo eso se consumió en planta, alfombra, equipo, micrófono, pintura, templos, edificios y otros vicios. Y Dios disciplinó. No queremos otra disciplina, ¿o sí? Por eso Apocalipsis 3, a partir del 7 dice, por cuanto guardaste la palabra de obediencia, yo te guardaré en el día malo que viene de prueba sobre el mundo, lo cual no lo hubo antes ni lo habrá jamás. Lo que hacemos hoy, lo que decidimos hoy, nuestra mayordomía de hoy, nuestra búsqueda de hoy, cuida nuestros próximos tiempos. Nadie puede improvisar un 10 años de desperdicio, de ignorancia o de rebelión y luego orar y ayunar, ayúdame, ayúdame, sálvame. Dios dice siembra cosecha, todo el reino de Dios es siembra cosecha. Todo el rey, y esta todavía es la hora de prosperidad que tenemos quizá por un tiempo. No soy profeta, pero Dios puede anticiparme y ver, porque ya la palabra lo anuncia. No confíes en nada, mucho menos en Mamón. No confíes en el dinero, nunca. El dinero, si Cristo no es el Señor, es una maldición en tu mano y en la mía. Cristo es nuestro dueño y nuestro proveedor, no es el dinero nuestro proveedor. Y quien confía en el dinero recibe la disciplina por desplazar a Cristo y su señorío sobre nuestras vidas. Es delicado,
Por eso todo lo que tenemos, nada nos pertenece. Hoy decíamos a la mañana, el diezmo no es cumplir. Con Jesucristo es peor, dijo al joven rico que daba el 99%. Dice, conmigo es todo, hijo. No le pudo contestar. ¿Cómo se fue a su casa? Triste, porque siempre que no podemos responderle a Dios, siempre tendremos tristeza. Hoy decíamos que la tristeza es un sentimiento que Dios activa cuando Dios espera una respuesta de nosotros y contestamos otra cosa. Nuestro espíritu se va a entristecer. Pero nos saca de la tristeza un arrepentimiento y un acto de humillación, diciendo, perdona, Señor, porque contesté lo que no querías escuchar. Y Dios nos vuelve a restaurar. Siempre hay opción de salida con el Señor, siempre. Por eso no hay que quedarse mucho tiempo en el error. Y apoyar obreros, como hoy que vi a Darío, allí en el Zoom. La Iglesia Argentina tiene 1.400 obreros transculturales fuera de Argentina. No está hablando transculturales dentro del país, donde literalmente transculturales que tiene que aprender otro idioma y aceptar un contexto indígena o difícil, o que está trabajando con la etnia de los judíos, con el pueblo judío, o que está trabajando entre los senegaleses de 11. ¿Sí? Estamos hablando de obreros que cruzan barreras cerca, medianas y aún largas. Y salió en una estadística del año 2006 de Comimán que los argentinos elegían, era el país de mayor cantidad de obreros en Ventana 1040, que elegían los países más difíciles y que tenían el más alto porcentaje de crear ministerios que nunca se habían hecho y por medio de eso comunicar la palabra y haber fruto. Es precioso esa investigación. Pero resulta ser que la iglesia argentina está, si es evangelístico el número, dice que somos 20% de la población argentina. Eso serían como 11 millones de personas evangélicas. Otros son más modestos, dice. Pero estamos en una franja entre 7 y 10 millones de gente que profesa decir que va a una iglesia evangélica el domingo. Es una estadística grande. Pero si hablamos de 10 millones y hay solo 1.500 obreros, quiere decir que la iglesia no tiene la proporción de fruto a las naciones como debiera, ni siquiera un diezmo. Quiere decir que los obreros están amontonados, encerrados, haciendo cosas que pueden hacer otros. Y no hablamos de misioneros solo especializados, hablamos de jóvenes, hombres y mujeres, porque hoy día la misión es multiforme. Si abres internet y miras el Sheraton, lo que está pidiendo de empleados en cualquier parte del mundo, están pidiendo parrilleros argentinos. Puedes irte con trabajo, con salario, con pasaje pago. Tenemos una amiga en común que está en París, acompañando una anciana en un contexto totalmente humanista, donde Dios no existe. Es multiforme todo lo que puedes hacer. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia, y quería animarlos porque sé que están apoyando, pero también quiero que vean los detalles de un obrero, de un hombre de Dios. Filipos era una iglesia que fue creada, iniciada por 2 conversiones. ¿La conversión de quién? En Filipos. La conversión de Lidia y del carcelero que experimentó en la cárcel. ¿Se acuerdan de Filipos 3, que le dice Pablo, tú y toda tu casa? ¿Se acuerdan? Tremendo, porque el hombre estaba pero esta iglesia fue campo misionero y resulta ser el producto. Pablo se movió allí, qué hermoso, porque Dios habló. Cuando Dios tiene nuestra vida en su mano, aún haciendo lo excelente nuestro, Dios tiene el derecho, y como nos haya dóciles porque queremos solo su voluntad, aunque yo esté haciendo algo excelente, Él tiene el derecho de decirme, no aquí, Claudia, sino allí, porque es su perfecto. Todos venimos de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente. Mayormente nuestra vida sí es, pero la voluntad de Dios es su perfecto. Y cuando Dios se propone, porque ya escribió tu vida, el secreto es descubre para qué te creó Dios.
para que no estés perdiendo tiempo ni en el lugar equivocado ni haciendo lo errado. Porque el lugar de Dios para nuestra vida da satisfacción, realización, propósito. Puedes dormir y decir, Señor, solo quiero lo que tú quieres. Y eso llena y eso alcanza. No importa si es desierto, árbol, nieve o río. Hay quietud, paz y amor a Dios. Necesitamos ir practicando eso aquí, mientras estamos aquí, mientras nos movemos en las cosas. Porque si no, nos vamos a parecer a los católicos y a los demás, que no sabemos ni quién somos, que solo pedimos ayuda. No usamos las vírgenes ni los ídolos, pero usamos los pastores y los hermanos, óreme, óreme, cuando tienes un Dios poderoso, creador del cielo y la tierra, que directamente puede intervenir en tu vida. Y está Pablo diciendo, esta iglesia que era un foco de la misión, ahora ella participa en la misión. Y le dice Pablo, ¿no?, a estos filipenses, amados, deseados, corona mía. Esa era la ternura de Pablo con ellos. Es la única iglesia donde Pablo exalta que es una iglesia de gozo. ¿Por qué será? Estaban en tribulación porque Filipos, Tesalónica, Berea, todo este camino de Macedonia, las iglesias se plantaron en persecución. Toda esa zona tenían que correr por su vida, por eso existe Tesalonicense, que lo leemos para los velorios. Porque esas iglesias no eran aplaudidas, había prisión, cárcel y mataban a los creyentes porque negaban el reinado del Kyrios humano para aceptar el Kyrios de Jesús, el señorío de Jesús. Así que esto no era un chiste, esta iglesia. Pero miren lo que significa en el mundo espiritual, una iglesia que capta los planes de Dios. Pablo le dice, son una corona. Esta corona marca el éxito, es una recompensa al trabajo misionero. Solo se dio un mensaje en el río, no había sinagoga. Pablo pisó Filipos. El Espíritu Santo le dijo, no es Bitinia, hay una visión mayor y excelente y perfecta, que es Macedonia. Y cruza en obediencia sumisa. Y como judío que cumple y que respeta y se acomoda y se contextualiza, buscaba la sinagoga para respetar sin ofender, y no la había. Pero alguien le dijo que en el río había mujeres. ¿Por qué en el río? ¿Por qué el sábado? Porque era el día de lavar la ropa en el río. No había varones. El sábado era el día de la ropa, porque la piedra, ¿saben? Nuestras piletas de piedra, yo todavía tengo una de mi abuelo. Vos pones aún agua y sin jabón y saca todo lo negro la piedra. La ropa quedaba blanca. Y se acerca Pablo. Y como todo misionero, yo no soy misionera, pero cuentan y te quedas con las historias. Y Pablo habrá contado esto y contó lo otro y contó lo otro, ¿viste? Y quedas como en una película de Indiana Jones, parece. Y dice que fue movido el corazón de Lidia, que prestaba atención a toda palabra, y le dijo que lo invitó a hospedarse en su casa. Y como toda mujer habremos visto la sandalia, la ropa y esto, y el cuello y las uñas y el pelo, ¿no? Las mujeres somos tremendas para mirar. Y fue hospedado allí. Y la casa de Lidia, luego en mención, en Hechos y otras cosas, se menciona que era la casa donde él podía descansar. La casa de una nueva familia amiga, donde él podía, después de la cárcel, ser curada sus heridas. ¿Cómo Dios usa tu casa? ¿En qué la usa? ¿Qué hay en tu casa para que digas, pase por aquí, quédese, descanse? Proveer comida, proveer ropa, proveer cuidado, proveer amistad. No agotar a una persona que invitas, sino preparar el lugar, como lo hizo la viuda de Sarepta, como lo hicieron, porque es costumbre de Oriente tener un lugar para hospedar. Nosotros somos tan egocéntricos que, voy a mover a mi hijo para darle la cama de mi hijo. Necesitamos tener, dice que aún el pastor tiene que ser hospedador, ¿sabían? En Timoteo. Tenemos que tener esa consagración de prestar atención a hombres y mujeres. Con Milka y la China estamos siempre buscando y buscando dónde podemos hospedar, porque no es cuestión de darle el galpón,
o sacar el perro de la cucha y decir, ay, ahí le voy a hacer un lugarcito. Es un asunto de tener lugares consagrados para la gente que viene de los campos y que necesitan reposo. Eso es todo un ministerio precioso, natural y natural de todo hijo de Dios. Así que esta mujer de Tiatira, vendedora de púrpura, de esa tinta, exportadora, cruzaba de Turquía a Filipos, volvía a Turquía, compraba las tintas y las vendía en Filipos. Tremenda, visionaria. Fue la iglesia que le dio gozo a Pablo. Las demás lo ponían en cartas fuertes, pero a ellos los animó. Ustedes, vamos a ver esto. ¿Tienes allí el texto? Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. Y parece que ellos ya habían ayudado y algo pasó en el medio. Entonces yo digo un cepo, un corralito, no se puede sacar dinero, no hay un Western Union. Yo sé de eso, tenemos décadas tratando de enviar dinero, tratar de ver, de compartir cada uno de nosotros diferentes documentos para hacer envíos a Siria, a Damasco, a Turquía, cualquier cantidad de lados donde no existen cajeros. En Mongolia, cuando estuve visitando a Ernesto, que fuimos 5 mujeres por un mes, Ernesto tuvo una experiencia tremenda, pero él también tuvo una experiencia tremenda. ¿Lo conocen, Ernesto Casasia, o no? ¿No? Misionero pionero bautista, chaqueño, era budista antes de conocer al Señor. Y recibe al Señor y fue forjado y formado como obrero en el Chaco, metido entre los indígenas. El Señor lo dio vuelta, lo transformó, plantó una iglesia y cuando fue llamado en el año 93 a formarse en Inglaterra para entrar en Mongolia con la agencia web, esa iglesia se la dio el pastor José Luis Sinale. O sea que Ernesto fue el fundador de la iglesia y pastor Sinale la llevó al crecimiento. Cuando lo fuimos a ver con su esposa coreana y sus 3 niños, unos días antes del viaje, tengo una situación que todas tenían el pasaje y yo no tenía el pasaje. Entonces yo, como buen argento, hago piquete y digo, Señor, no voy, no tengo, no me voy a endeudar. Conoces esas conversaciones, ¿no? No voy. Y entonces estoy orando porque tenía un taller, tenía unos minutos, subí a ver mi computadora para el taller, pero entró, por tener esto así abierto, entró por el Skype en el año 2008 aquí, el llamado desde Mongolia de Ernesto. Claudia, qué bueno que te encuentro, solo paso por aquí, te vi conectada, solo paso por aquí para decirte, no podés dejar de venir a verme. Ya me acomodé en el asiento. Sí, Ernesto, ¿qué pasó? Tuve un sueño de ustedes 5, que ustedes 5 tenían machetes en los 2 brazos, en cada mano machetes, iban por una jungla cerrada y caminaban una de otra abriendo camino y detrás de ustedes obreros mongoles plantaban la iglesia. Imagínate, ya estás acomodándote en el sillón. Segundo, porque él me dijo, por 3 cosas no podés dejar de venir, así arrancó el Skype. Segundo, me tenés que traer la ofrenda de los hermanos coreanos. Como soy extranjero, al mudarme a una nueva ciudad donde no había ni un solo creyente, porque era el ser pionero, una vez que había iglesia se mudaba a un desierto, en un pueblo donde no hay iglesia, donde no hay un creyente. Tenés que traerme la ofrenda, en ese momento eran $9,000, porque me venden la casa y yo la pongo a nombre de un mongol y queda la casa para ellos, son $9,000 para un alquiler, entonces mejor la compro. Me lo tenés que traer. Y eso era un poco el trabajo de Epafrodito también, ¿no? Llevar cosas que necesitan. Y tercero, y ahí bajó la voz, no podés dejar de venir a verme, porque en 18 años que estoy aquí, nunca nadie me visitó. Le digo, paz, Ernesto, Dios va a hacer algo, vamos a estar allí, en fe. Cerré la computadora y con arrepentimiento dije, Señor, tú lo sabes todo, haz como quieras. Bajé, di ese taller, justo el taller era la mujer en las misiones o las mujeres en las misiones mundiales. Compartí así, hermoso, todo un montón de gente y terminé, oraron por mí, dije del viaje, todo eso, no hice mendicidad, no conté ni nada personal
Y viene, termina la reunión y hacia el tiro me viene una hermana, una pastora bautista de Galvez, y me dice, yo soy bautista y sé muy bien cuando Dios me habla. Me dice, quiero que cuentes con los $2.000 que tengo ahí porque mi novio mexicano me acaba de dejar, nos casamos y nos íbamos a Marruecos. Así que contá con eso para todo lo que necesites. O sea, usé el dinero de alguien que fue abandonado, lamentablemente. Pero te quiero decir que Dios tiene nuestra vida y nuestras historias, pero nos mete en esos desafíos para creerle. No puedo explicarle lo que es visitar un pionero. No se puede decir nada ahí, ni una frase evangélica sirve. Hay que aprender y ver. ¿Quién de los que acompañaban al Pablo le iban a decir a Pablo, tenés que hacer esto, tenés que hacer? El hombre era audaz, lleno de sabiduría, de estrategia, de visión y de autoridad espiritual. Por eso apoyar obreros enriquece a la iglesia, porque la iglesia no existe para sí misma, existe como un arsenal de provisión, de oración y de formación continua. Tienes que salir de ser creyente para ser discípulo, de discípulo transformarte en un obrero y de un obrero a un ministro incondicional donde Dios quiera que te dispare en cualquier parte del mundo. Nunca serás feliz hasta que no estés en el centro de la voluntad de Dios. Da para más, lo puedo dejar para otro día si me invitan. Señor, cierren los ojos. Señor, perdónanos nuestros prejuicios con tu propia misión, porque no son las misiones, es tu misión. Perdónanos dirigir, pensar, opinar, criticar, rechazar y decir, yo no creo esto, esto no es lo mío, esto no me gusta. Pero también perdónanos la avaricia, la indiferencia, el no comprender que si nuestra ofrenda es un vehículo, un transmisor, una herramienta para que se proclame la palabra donde no existe, nos preguntamos, ¿cuánto deberíamos dar entonces para que Él sea conocido? Perdónanos nuestras limosnas, como de la religión anterior. Hacenos agentes del reino de máxima generosidad, con liberalidad, porque tu número es el 100% de nosotros, el 100% de lo que tenemos, el 100% de nuestra vida, el 100% de nuestra familia, el 100% de talentos y habilidades, porque nada, absolutamente nada, es nuestro. Da gracia a esta iglesia en una fidelidad hasta el fin, pero también en un avivamiento de gozo, de una obediencia a cualquier cosa que Dios le pida a esta comunidad de creyentes. Mete a la iglesia, Espíritu Santo, en procesos sagrados, refinados, inclusive purificadores, hasta ser una iglesia avivada en obediencia completa. Y que salgan de aquí hombres y mujeres de alto calibre, probados y aprobados por tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.